Episodio 1. Cuando la sangre reemplazó la tinta. Nadie debería haber leído esa oración. Porque no fue escrita con palabras. Fue tallada en carne. El padre Ismael la encontró escondida en la cripta más antigua del monasterio de los ojos ciegos. Bajo una piedra marcada con un solo símbolo, un cordero sin ojos. Sangrando por la boca. Pensó que era un grabado ritual. Pero al levantar la losa, vio un fragmento de piel humana. Perfectamente conservado. Con inscripciones que se movían sutilmente bajo la superficie. Como si respiraran. Era una oración. No tenía título. No estaba en latín. Ni en hebreo. Pero su alma tembló al mirarla. Como si parte de él recordara lo que sus ojos jamás habían visto. Aquella noche, el padre Ismael intentó copiarla. Pero la tinta se secaba. Las letras se torcían. Y cada vez que se dormía, soñaba con un altar hecho de huesos y un cordero sin piel que rezaba con su voz. La tercera noche, no lo soportó más. La leyó en voz alta. Y la piedra de la cripta se agrietó. El crucifijo del pasillo central cayó por sí solo. Y desde ese momento, cada oración que pronunciaba, sangraba. No metafóricamente, literalmente. Las palabras le dejaban sangre en los labios. El Vaticano lo llamó un caso de estigmatización auditiva. Pero él sabía la verdad. Había activado algo. No un milagro. Una respuesta. Episodio 2. El nombre que no debía recordarse. El padre Ismael no salió de su celda durante 3 días. No por miedo, sino porque cada vez que intentaba hablar, otra voz se le superponía. Una voz que usaba su garganta como templo. Que rezaba sola, aún con los labios cerrados. En el 4.º día, el obispo del distrito vino a verlo. Ismael intentó explicarle lo sucedido. Pero cuando quiso pronunciar la palabra oración, la vela del escritorio se apagó por sí sola y una grieta fina cruzó la pared. ¿Dónde está el texto?, insistió el obispo. Ismael solo pudo responder con un nombre. No sabía de dónde venía, pero estaba en su lengua antes de que pudiera pensarlo. ¿Nalie? El obispo palideció. Dio un paso atrás. Ese nombre está prohibido en los archivos del concilio primigenio, susurró. Lo sellaron con fuego y carne. Esa misma noche, el obispo desapareció. En su lecho solo encontraron 2 cosas, un cordero de yeso partido en 3, y una hoja blanca, cubierta de piel humana, no escrita, sellada, como si algo del otro lado hubiera dejado su firma. Desde entonces, cada vez que Ismael se miraba al espejo, veía su rostro, y otro por detrás, uno sin ojos, uno que rezaba sin moverse, y entendió algo que nadie le había dicho. La oración no fue escrita para pedir algo, fue escrita para contenerlo. Episodio 3. El coro que nunca fue humano. Las noches ya no eran silenciosas en el monasterio. Incluso cuando nadie hablaba. Se oían murmullos entre los muros. No era eco. No era viento. Era un coro. Bajo. Constante. Vivo. El padre Ismael intentó ignorarlo. Pero cada vez que se arrodillaba a rezar, el coro lo acompañaba. No repetía sus palabras. Las corregía. Una noche, se armó de valor. Bajó a la cripta. Llevaba agua bendita, un crucifijo y la página de piel sellada envuelta en lino. Pensaba enterrarla de nuevo. Pero al llegar, el suelo ya estaba abierto. No por manos humanas. Por dentro, del agujero emergía un aliento tibio. Un olor a incienso corrompido. Y en las paredes de piedra, comenzaron a formarse símbolos idénticos a los de la oración. Como si la carne escrita quisiera extenderse por la piedra. Entonces lo escuchó claramente. El coro era infantil. Decenas de voces pequeñas. Pero no había ternura en ellas. Solo obediencia ciega. Naliel no fue un ángel, dijeron las voces al unísono. Fue el primero que quiso rezar hacia adentro. Ismael cayó de rodillas. La página de piel se despegó sola del lino y flotó hacia el centro de la cripta. Comenzó a latir. Y el coro empezó a cantar su verdadero nombre. Episodio 4. El rostro que habitaba bajo la oración. Ismael despertó en la cripta. No recordaba haberse dormido. Ni cuánto tiempo había pasado. Pero la página de piel ya no flotaba. Estaba adherida al muro. Como si hubiese encontrado su lugar. Como si esperara ese momento desde siglos atrás. La cripta estaba cambiando. Las piedras sudaban. Las velas se encendían sin fuego. Y el coro ahora estaba dentro de él. No lo oía con los oídos. Lo sentía bajo las costillas. Como si cada palabra resonara en sus órganos. Como si cada nota afinara sus pensamientos. Ismael se arrodilló. No por fe, por gravedad. Algo en esa cámara sagrada lo empujaba hacia el suelo. Y entonces, del muro donde se adhería la oración, emergió una figura. Primero fue una sombra. Luego, pie, hombros,
mandíbula. No tenía ojos, pero su rostro estaba completamente formado. Era un rostro sin edad, sin historia, pero con memoria. No soy demonio ni salvador, susurró la figura, sin mover la boca. Soy lo que fue sellado para que los rezos tuvieran dirección. Ismael tembló. ¿Eres Nahaliel? Soy lo que se nombró así, para que no se recordara lo otro. Y la figura extendió una mano. Al tocar la frente de Ismael, el sacerdote vio una visión que no pudo contener. Multitudes rezando hacia un altar vacío. Templos construidos sobre huesos que cantaban. Corderos sin piel, ofreciéndose voluntariamente. Y en el centro de todo, una lengua escrita en carne, sellada no por miedo, sino por vergüenza. El verbo no fue el inicio, dijo la figura. Fue el cerrojo. Y la oración fue la llave. Ismael cayó de espaldas. Lloraba. Pero no lágrimas. Lloraba palabras. Palabras que ya no existían en ningún idioma. Episodio 5. El rezo que quebró la liturgia. El monasterio comenzó a temblar. No por terremoto, sino porque la estructura misma de la liturgia estaba siendo desgarrada. Los salmos no rimaban. El incienso no subía. Y las hostias consagradas desaparecían antes de llegar al altar. Los monjes notaban cambios sutiles, el agua bendita sabía a hierro. Las oraciones escritas se borraban a medianoche. Y la campana principal sonaba 3 veces, sin que nadie la tocara. Ismael no regresó a su celda. Dormía en la cripta, a los pies del muro donde la carne seguía adherida. No rezaba ya, escuchaba. Y lo que escuchaba no era una voz. Era un lenguaje sin forma, que moldeaba el aire como si fuera barro. Cada noche lo comprendía un poco más. Y cada mañana, perdía parte de su memoria humana. Una madrugada, entró en la capilla principal. Se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar la oración prohibida. No con la voz, con la sangre. La oración salía por los poros. Se dibujaba en el suelo. Reptaba por las columnas. Cuando llegó a la cruz, el Cristo se desprendió solo. Cayó de espaldas. Pero no se quebró. Se abrió. Desde el pecho de la imagen brotó un aliento tibio. Y una palabra nunca antes pronunciada en el templo. Retorno. Los muros sudaron. El coro infantil resonó desde las paredes. Y los otros monjes comenzaron a recordar lo que habían sido antes de ser llamados por sus nombres. Nahaliel no era el fin de algo. Era el recuerdo de lo que la liturgia había tratado de olvidar. Episodio 6. Los nombres que ardían bajo la piel. Desde la noche del retorno, los monjes dejaron de llamarse por sus nombres bautismales. No fue una orden. Fue necesidad. Cada vez que se pronunciaba un nombre antiguo, el aire del monasterio se espesaba. Y un temblor recorría las paredes como si la piedra misma protestara. Uno a uno, los hermanos comenzaron a descubrir marcas en su piel. No eran llagas. Eran inscripciones. Líneas que aparecían lentamente en brazos, nucas, espaldas, como si alguien escribiera desde dentro. Ismael fue el primero en entenderlo. No eran marcas nuevas. Eran nombres olvidados. Nombres que la liturgia había cubierto con agua, incienso y sacramentos. Nombres que habían existido antes del bautismo, antes de los altares, antes del verbo. Esa noche, reunidos en silencio, los monjes comenzaron a leerse unos a otros. En voz baja, uno leía la espalda del otro. Y al pronunciar esos nombres, algo se rompía dentro. No en el corazón, en la fe. Yo fui Caelmún, dijo uno. Entre lágrimas. Yo era Isarra, dijo otro. Y cayó de rodillas. Pero no era dolor lo que compartían. Era verdad. Cuando Ismael leyó el suyo, escrito con líneas rojas bajo su lengua, comprendió que nunca había sido solo un sacerdote. Había sido un guardián. Y que toda su vida, todos sus rezos, habían sido parte del sello, no de la devoción. Desde ese momento, el rezo ya no fue vertical. No se dirigía a lo alto. Se expandía como eco por las grietas del mundo. Tocaba templos olvidados, cruces escondidas, almas dormidas. Y en cada rincón del mundo donde alguien susurraba sin entender por qué, el nombre de Nahaliel comenzaba a ser recordado. Episodio 7, donde el rezo rompió los muros. No fue un milagro. Fue una filtración. La oración sellada, aquella que respiraba bajo la piel del cordero, comenzó a deslizarse más allá del monasterio. Como si las piedras no pudieran contenerla más. Como si los nombres antiguos buscaran resonancia fuera del templo. El primero en sentirlo fue un niño en Lisboa. Durante una misa matinal, comenzó a llorar sin consuelo. No hablaba, no movía los labios. Pero los bancos alrededor escucharon claramente su voz decir: lo que adoráis está vacío. El sello ha sido abierto. En Bogotá, una monja estigmatizada despertó con el pecho cubierto de símbolos. No los reconocía.
Pero un anciano sacerdote los leyó en silencio, y se quitó la sotana. Y en Cracovia, durante una adoración perpetua, la hostia consagrada comenzó a girar lentamente en el aire. Luego cayó, y al tocar el suelo, dejó una marca, un ojo sin párpados, mirando hacia adentro. Ismael sentía todo eso, no por visión, por vínculo. Cada vez que un símbolo emergía, su sangre lo replicaba, como si su cuerpo fuera el mapa de lo que se estaba abriendo. Los monjes lo rodeaban, no como líder, como umbral, porque él era el primero en haber leído la oración, el primero en haber sangrado palabras. Esto ya no es un monasterio, dijo uno de ellos. Es una grieta. ¿Y qué se filtra a través de ella?, preguntó otro. Todo lo que fue sellado con miedo, respondió Ismael. Esa noche, los monjes no rezaron. Simplemente escucharon. Y desde los muros, desde los vitrales, desde la madera del altar, surgió un canto sin idioma. Un aliento viejo como el principio. Un lamento que sonaba como un nacimiento. Episodio 8, la revelación que no pidió permiso. La mañana llegó sin luz. No porque fuera de noche, sino porque el sol ya no entraba al monasterio. No era un eclipse. Era algo más íntimo. Como si la arquitectura del mundo hubiese sido alterada desde adentro. Y ahora la luz dudara. Ismael salió de la cripta con los pies desnudos. Caminaba como quien ya no teme ser juzgado. Los monjes lo seguían en silencio. No con obediencia, sino con hambre. Hambre de comprender por qué llevaban siglos rezando hacia arriba, cuando todo lo sagrado se había sellado debajo de sus pies. Al llegar al altar, Ismael no habló. Abrió el libro de Salmos y lo dejó caer. Las páginas se arrancaron solas. No volaron. Cayeron como plomo. El rezo ya no es necesario, dijo. La oración ha despertado, y está caminando. En ese momento, los vitrales comenzaron a humear, pero no se rompieron. Se abrieron como heridas. Y desde ellos, cayeron gotas rojas que no manchaban, marcaban. Uno a uno, los monjes comenzaron a ver visiones. No fuera de ellos, sino en el interior de su fe. Uno vio el día en que se ordenó sacerdote, pero esta vez entendía el verdadero idioma de las palabras dichas sobre su cabeza. Otro vio a su madre rezando antes de morir, pero no era a Dios a quien rezaba, sino a algo más antiguo, más cercano, que se escondía detrás del crucifijo. Y otro no vio nada, porque aún llevaba su nombre sellado. La revelación no pedía permiso. Entraba por la piel, por la culpa, por las grietas de la duda, y lo que tocaba no lo iluminaba, lo desnudaba. Esa noche, Ismael durmió sin sueños, porque ya no quedaba nada que imaginar. Lo que venía, ya estaba en camino. Episodio 9, la carne que se volvió escritura. No fue una aparición, fue una reescritura. Los cuerpos ya no eran cuerpos, eran pergaminos. A la mañana siguiente, los monjes despertaron con letras en la espalda, en el pecho, en las plantas de los pies. Ninguna repetida, ninguna traducible, solo símbolos vivos, que latían con el pulso. Uno intentó lavarse. El agua se oscureció. Otro intentó rascarse. La piel se abrió y dejó ver más texto debajo, como si su carne siempre hubiera sido solo una capa. Ismael fue el último en mirarse. No necesitó espejo. Ya lo sabía. Su torso entero estaba cubierto por la misma oración que había leído en la cripta, palabra por palabra. Pero ahora, añadía nuevas líneas. No está terminada, susurró. Los monjes lo rodearon. No como a un guía, como a una página sagrada que aún no se atrevía a leerse en voz alta. Esa tarde, el cielo no cambió de color, cambió de textura. Nubes que parecían hechas de cera, aire con sabor a incienso antiguo, pájaros que volaban en círculos, como si hubieran olvidado el norte. Y en medio de ese nuevo orden, Ismael comprendió. La oración sellada no era una súplica, era una instrucción, un dictado eterno que usaba a los hombres como tinta, que no se rezaba, sino que se encarnaba. Esa noche, uno de los monjes comenzó a hablar en sueños, pero no dormía. Su boca pronunciaba pasajes que no estaban en ninguna Biblia, historias de un tiempo anterior al tiempo, de un cordero que no fue sacrificado, sino esculpido. Y entonces todos lo sintieron, una presión leve, una presencia sin forma, como una mano invisible escribiendo en el interior de sus huesos. La oración no buscaba ser leída, buscaba completarse. Episodio 10, el cordero que nunca fue animal. La noche no cayó, fue apartada, como un velo rasgado desde lo alto del cielo. La oscuridad dejó ver algo que no debía ser visto con ojos. No era una aparición, era una recuperación, un recuerdo devuelto con violencia. El aire se volvió denso.
Los símbolos en la piel de los monjes comenzaron a arder. Pero no con fuego, con claridad. Ismael cayó de rodillas. No por devoción, sino porque la sangre en sus venas se organizaba en oración. Sintió cada órgano alinearse como versos en un salmo. Y entonces lo supo. El Cordero estaba llegando. Pero no con lana, no con mirada tierna. El Cordero original nunca fue criatura. Fue concepto. Fue contención. Fue la única forma que el Verbo encontró para no gritar. El suelo del monasterio se abrió sin sonido. No se rompió. Se rindió. Y desde sus entrañas subió una figura sin forma definida. Tenía costillas, pero no carne. Tenía boca, pero no dientes. Y en el centro del pecho, una palabra escrita con luz. Yo fui. Los monjes cayeron al suelo. Uno por uno. No desmayados. Desnudos. Ya no tenían nombres. Solo significados. Ismael se acercó. No por valor, sino porque el rezo dentro de él lo empujaba. ¿Eres el Cordero?, preguntó, con voz que no era suya. La figura no habló. Solo alzó una mano. Y al hacerlo, todo el monasterio exhaló al mismo tiempo. Como si las piedras, los muros, las almas, hubieran estado conteniendo la respiración desde el principio. La revelación no era lo que llegaba. Era lo que siempre había estado debajo. El Cordero no vino a redimir. Vino a terminar la frase que fue interrumpida en el Génesis. Y para eso, necesitaba carne dispuesta. Episodio 11, la carne que comenzó a hablar. Esa madrugada, el silencio fue absoluto. No por calma, sino porque no quedaban voces humanas. Los labios estaban cerrados. Pero el lenguaje seguía fluyendo. Desde la carne, desde las grietas, desde las marcas que palpitaban bajo la piel. Los monjes no hablaban, transcribían. Caminaban descalzos por los pasillos, escribiendo con sus dedos en los muros, en las piedras, en las puertas del santuario. No tinta, no carbón, solo tacto. Y la escritura se quedaba, como si el muro también hubiera sido creado para recordar. Ismael fue llevado a la cripta, no por decisión, sino por arrastre espiritual. Ya no podía resistirse. Cada paso era una sílaba, cada respiración, un verbo. Allí, el Cordero lo esperaba, pero ahora tenía ojos, no en la cara, en el pecho, en las manos, en la espalda. Cada ojo miraba en una dirección distinta, como si todos los tiempos fueran ahora. «Has sido escrito», le dijo sin decir. Y al instante, Ismael comprendió, no era un sacerdote. Era una línea, un fragmento, una de las frases de aquella oración que nunca fue leída en voz alta, porque el mundo no sobreviviría al punto final. Los muros del monasterio comenzaron a cambiar. Lo que antes era piedra se volvió piel. Lo que antes era capilla se convirtió en garganta. Y el cielo, desde lo alto, ya no brillaba, sino que escuchaba. Esa noche, los monjes no durmieron, no porque tuvieran miedo, sino porque el sueño ya no les pertenecía. Cada uno, en silencio, fue pronunciando una palabra distinta al amanecer. Y el eco de esas palabras hizo llorar al altar. Episodio 12, el punto final que intentó pronunciarse. Fue justo al mediodía, cuando la luz debía caer con pureza sobre el altar. Pero no lo hizo. En su lugar, descendió un resplandor espeso, como si la verdad misma intentara volverse materia. Los muros del monasterio latían. Los nombres en las espaldas de los monjes se calentaban como brasas vivas. Ismael, en el centro, ya no tenía ojos abiertos, tenía letras. Cada párpado contenía un fragmento. Cada pestañeo completaba una línea. El Cordero descendió sin moverse, como si fuera inhalado por la realidad. Y entonces, la oración habló. No con voz, no con viento, con existencia. Todos los monjes fueron arrastrados hacia el altar. Ninguno gritó, ninguno se resistió. Porque todos sabían que había llegado ese instante, la oración iba a pronunciarse por completo. Y si lo hacía, algo se terminaría. Ismael sintió en el centro de su pecho una palabra aún no dicha. La última, la que sellaba todo. Pero al intentar decirla, el mundo entero exhaló. Los vitrales se agrietaron. La tierra se estremeció. El cielo parpadeó como si dudara de su propia forma. Y el Cordero, simplemente desapareció. La oración quedó incompleta. Una sílaba menos. Un aliento faltante. Porque el mundo aún no estaba listo para ser leído de una sola vez. Episodio 13, lo no dicho empezó a respirar. Durante 3 días. No hubo canto, ni rezo, ni palabra. La oración incompleta permanecía suspendida en el aire como una promesa interrumpida. No había Cordero. No había altar. Pero la ausencia pesaba. Ismael no comía. No dormía. Se sentaba en el centro del templo.
rodeado de los cuerpos de los monjes, que seguían vivos, pero inmóviles, como si la falta de una sílaba los hubiera dejado en pausa. Y entonces sucedió. Lo no dicho comenzó a manifestarse. Primero fue un aliento. No humano, no animal, un soplo que no venía del cielo ni de la tierra. Luego, las paredes del monasterio empezaron a respirar, lentas, profundas, como si recordaran cómo era tener alma. Una grieta se abrió en el centro del altar, pero no hacia abajo, hacia adentro. Desde esa grieta no salía luz ni sombra. Salía comprensión, ideas puras, sin idioma, que rozaban la piel como brasa y dejaban detrás una palabra que nadie había enseñado. Pero todos sabían pronunciar. Todavía. Ismael lloró, no porque entendiera, sino porque fue entendido. Los monjes comenzaron a moverse, lentos, uno a uno. Se arrodillaron frente a la grieta, no por devoción, sino por destino. No miraban hacia arriba, miraban hacia donde antes solo había piedra, porque allí, en lo que faltaba, en lo que nunca se dijo, vivía lo más sagrado, la pausa. Y esa pausa acababa de despertar. Episodio 14, la pausa que se volvió voz. La grieta no creció. Fue el mundo el que se contrajo para escucharla mejor. Todo se detuvo. El viento, el eco, el paso del tiempo. Como si el universo supiera que lo siguiente no podía ser interrumpido. Y entonces, desde la pausa, surgió la voz. No era sonido, era certeza. No usaba el oído, usaba la médula. Y cada monje, al recibirla, recordaba algo que no sabía que había olvidado. Ismael fue el primero en pronunciar lo que nunca había oído. La pausa no era el final, era la advertencia. La oración incompleta no se cerró por error. Fue detenida, sellada. Porque si alguna vez llegara a completarse, no quedaría oración alguna. Solo verdad. Y la verdad no se reza. Se arrodilla el mundo ante ella. Los muros comenzaron a sangrar tinta. No roja, negra como noche sin creación. Y sobre las paredes se escribían los nombres de aquellos que alguna vez intentaron leer lo que no debía decirse. Ismael buscó su nombre. No estaba. Pero si había algo, una línea vacía. Una espera. Un lugar reservado. Tú serás la última letra, susurró la voz. Y entonces lo comprendió. Él no había sido elegido para liberar la oración. Había sido formado para cerrarla. Y lo haría con su desaparición. Episodio 15, el cierre que fue principio. La mañana siguiente no trajo sol. Solo una luz blanca. Imposible de ubicar. Como si emanara desde dentro del tiempo mismo. El templo estaba vacío de sonido, pero cargado de propósito. Ismael se levantó sin orden externa. ¿Sabía? La grieta seguía allí, silenciosa, abierta, y sobre ella colgaba un velo, no tejido por manos humanas, sino por la propia espera. Al tocarlo, se deshizo en palabras, frases que nunca se habían dicho, oraciones que jamás fueron permitidas, y en el centro de todas ellas, un verbo sin dueño. Ismael lo leyó sin voz, y al hacerlo, no fue él quien desapareció, fue el mundo que lo contenía. Todo lo creado se contrajo, como si necesitara espacio para que la verdad completa cupiera. Y entonces, se pronunció la última sílaba. No la dijo un hombre, la dijo el silencio. Y el silencio selló la oración. Los muros del templo cayeron, no por violencia, por cumplimiento, porque su propósito ya no los requería. El altar se convirtió en tierra, el cielo bajó hasta tocar la piel, y lo divino ya no era inaccesible. Los monjes, aún vivos, se encontraron con la mirada de aquello que siempre habían rezado sin comprender. Ya no necesitaban palabras, solo presencia. Ismael no fue recordado, porque su nombre nunca había sido suyo. Era parte de la oración, y ahora, era parte del todo. La grieta desapareció, pero en cada corazón que alguna vez escuchó el susurro, quedó abierta.